Hola chicos, buenos días. Nos encontramos nuevamente en nuestra clase de taller de lectura y redacción 2 y en esta ocasión vamos a hablar de lo que son los textos persuasivos. Los invito a que me sigan por favor en la lectura desde su página 82. Primero que nada, ¿qué son los textos persuasivos? Bueno, van a ser aquellos textos orientados a convencer o persuadir, como bien su nombre nos lo dice, a un gran sector de la población para modificar su opinión o hacer que compre o adquiera algo utilizando argumentos elaborados por el emisor. ¿Qué quiere decir esta parte de utilizando argumentos elaborados? Bueno, pues cabe recordar aquí que el argumento va a ser ese razonamiento que se utiliza para demostrar una proposición o para convencer a otra persona de aquello que se afirma o niega. Por lo tanto, nuestro deber como emisores de un mensaje persuasivo es precisamente lograr por medio de estos argumentos que la persona que lo reciba genere acción. Entonces, bueno, o en este caso, nosotros tenemos que ser muy claros en nuestro mensaje, ser muy concretos y saber precisamente cómo va a estar conformado. Nosotros sabemos que actualmente existen diferentes tipos de textos persuasivos y cada uno va a contener diferente estructura. Si bien observamos aquí el anuncio publicitario, también podemos, ya nosotros conocimos el semestre pasado lo que era el artículo de opinión editorial, los discursos, la caricatura política, la cuestión también de propaganda política y ahora sí que todos los anuncios en general que nos buscan generar un consumo. Por lo tanto, y con base en todo esto, ¿cuál va a ser la función del lenguaje que va a estar utilizando nuestros textos persuasivos? Bueno, pues si está buscando convencer, va a utilizar en su mayoría la función apelativa. ¿Por qué? Porque la función apelativa es aquella que quiere precisamente lograr esa acción, esa reacción en el destinatario que queremos convencerlo de que haga o no haga ciertas cosas que yo le estoy indicando. Entonces, bueno, vemos que esa va a ser la función que va a ahora sí que ser la principal. Y también, bueno, como vamos a utilizar un poquito la parte de la argumentación retórica, también vamos a utilizar la función poética, porque en la manera en cómo están dichas las palabras también pueden influir en la acción o decisión de las personas. Entonces, estas van a ser las dos funciones. Igualmente, ya sabemos que la referencial, sin embargo, para dejarlo aquí de manera más clara, las dos principales que vamos a estar trabajando va a ser la apelativa y la poética. Por lo tanto, si la función del lenguaje va a ser una función apelativa y una función poética, pues ¿cuál va a ser su intención comunicativa? Convencer, incitar o influir al destinatario. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de un canal adecuado. El destinador emite un mensaje apoyando en un discurso argumentativo para lograr ese propósito. Entonces, va a hacerlo desde diferentes canales, pero va a ver cuál es el adecuado dependiendo a las personas que les quiere influir. Para esto se va a valer de dos recursos muy importantes. Ya hablábamos de la parte de la argumentación y de la retórica. La argumentación va a ser el prototipo textual que consiste en exponer una serie de razonamientos para defender los puntos de vista propios con la intención de convencer a otros. Por lo tanto, va a utilizar diferentes métodos. Va a utilizar tanto la inducción como la deducción. Inducción, recordamos que parte de los hechos concretos para llegar a una ley general que los explique. Y la deducción que sigue el camino inverso, parte de una ley general y después se va a hechos concretos. Si recordamos del menos al más y el más al menos, así es como se va a estar manejando la argumentación. Va a tener 4 fases que van a ser la introducción, en donde se capta la atención al destinatario,
La tesis, que es la idea en cual gira o se reflexiona nuestro argumento. El desarrollo o cuerpo argumentativo, que son los argumentos con los que se va a apoyar y con los que va a refutar la tesis. Y la conclusión, que es el resumen de lo expuesto. En su página 85 nos presenta un ejemplo de una argumentación y dice: el verdadero hombre huele a hombre. Si quieres despertar la pasión de las mujeres, usa feromón, loción con olor a hombre. Aquí está utilizando esta parte de la argumentación de manera reiterativa con la palabra hombre para hacer esa marca distintiva de que esa va a ser la única manera en la que tú consigas oler a hombre. Entonces, bueno, es un ejemplo bastante, pues ahora sí que bastante coloquial, pero está interesante porque nos hace comprender la argumentación de manera sencilla. Y bueno, la retórica, que desde la época griega era considerada como el arte de convencer a través del lenguaje, y la cual consistía en precisamente 5 fases, que la primera es la invención, que es lo que se dice; el orden, que es precisamente la articulación de lo que se dice, cómo está la estructura, cómo están mis palabras; el ornato, que es la sensibilidad y belleza del lenguaje para seducir. ¿Qué quiere decir? Que utilices un lenguaje o un vocabulario amplio, no seas tan reiterativos y que no uses palabras comunes, sino que te vayas y te inclines por la belleza del lenguaje. La memorización, porque esto era más que nada a través de los discursos, y quien tenía una correcta memorización, bueno, pues era un maestro de la retórica. Y precisamente la acción, que es la entonación y énfasis para pronunciar el discurso. Es la manera en la que se dice, la manera en la que se cuenta, como para generar esa emoción o ese convencimiento en tu interlocutor, ¿sí? Vemos que la retórica se hace presente mucho en las partes de la cuestión política. Si bien sabemos que ese es uno de sus principales exponentes. Y bueno, para reforzar esta idea, vamos a realizar de favor la lectura de la página 86 y responder las preguntas de la página 87. Al final de la presentación les estaré diciendo la manera de entregar esta actividad, pero ya la vamos dejando de una vez. Hablando de la estructura que compone a nuestros textos persuasivos, vemos que tenemos una estructura externa bastante simple y conocida ya por nosotros. En su estructura externa va a presentar 3 características. La primera es la presentación, que va a ser la forma en la que se va a exhibir nuestro texto, la organización en la como se encuentre hecha, los recursos que se utilizan, así como los signos paralingüísticos o algún eslogan. Cada texto va a tener una forma diferente de presentación y van a depender del contexto y del canal por el que se hace el mensaje. No hay que olvidar esta parte, ya que cada texto va a ser diferente de acuerdo al medio por el que se esté presentando. La organización textual va a ser precisamente aquella que nos va a decir cómo organizar nuestro texto persuasivo con un planteamiento claro. Nos va a señalar precisamente que van a existir estas 3 fases: la del planteamiento, desarrollo y conclusión. En el desarrollo, pues va a venir esta explicación de la postura del enunciador, y en la conclusión va a ser un refuerzo y énfasis del mensaje para que llegue como nosotros queremos a nuestro receptor. Y los signos paralingüísticos son aquellos conjuntos de signos no verbales que intervienen en el proceso comunicativo, tales como las gesticulaciones, la entonación que se utilice, ya lo veíamos en la retórica, el ritmo, velocidad de hablar, el tipo de voz, si se utiliza una voz dulce o se utiliza una voz rígida, dura, el volumen, las pausas, el acento, toda esta parte del lenguaje oral. En cuanto a las imágenes, se puede hablar también de un tipo de letra, colores de letra, los fondos para llamar la atención, cómo se encuentra el texto colocado y la puntuación que utilizamos en los textos para resaltarlos. Todos estos signos van a cumplirlo de manera
general. Ojo, no podemos confundir esto con los valores icónicos. ¿Cuáles son los valores icónicos? Los logotipos, por ejemplo. No confundamos. Los signos paralingüísticos es como si yo quiero resaltar una palabra y la pongo entre comillas o la pongo más grande que las otras, etcétera. Entonces, no hay que confundir que un logotipo, precisamente, o un icono con estos signos paralingüísticos. Grandes ejemplos de esto pueden ser, aquí nos señala el logotipo de Coca-Cola, sin embargo, hace referencia al fondo del color rojo y al tipo de letra que utiliza, porque es muy característico. Si yo nada más utilizara el fondo rojo y el tipo de letra de Coca-Cola, entiendo que estoy hablando de Coca-Cola, aunque el texto no diga Coca-Cola y aunque no se esté utilizando el logotipo como tal, no se tenga el refresquito, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo nosotros, por favor, ese análisis para distinguir, ¿sí? Y bueno, en su página 91 vienen diferentes ejemplos de signos paralingüísticos, como el que les acabo de mencionar. También habla de el color azul que se utiliza en los hipervínculos o hipertextos para saber que si le das clic a ese texto te va a llevar a otra página, ¿sí? Entonces es algo que también que utiliza muchísimo la parte de la, ahora sí que de la inducción. En cuanto a la estructura interna de los textos persuasivos, vemos que sí van a estar compuestos por varios elementos. Entre ellos, bueno, el primero que tenemos es el contenido. ¿Cómo va a ser este contenido? ¿Cómo se va a presentar? El contenido no es el que nos va a dar a conocer los hechos, puede ser de carácter objetivo o subjetivo y en este caso va a depender mucho del mensaje que se está dando. Sin embargo, la subjetividad es algo que prevalece al hecho de ser una opinión de alguien para tratar de convencer a otra persona de lo que está diciendo. Por lo tanto, sí tenemos aquí una distinción clara entre ambas. El léxico, que es precisamente el nivel del lenguaje, que va a utilizar un lenguaje coloquial. ¿Por qué? Porque al querer generar acción en alguien más, no puedes utilizar un lenguaje muy rebuscado porque o no generas acción o asustas a tu interlocutor. Entonces, hay que ser muy conscientes que aquí el lenguaje tiene que estar a un nivel muy coloquial. ¿Cuáles van a ser los modos discursivos que va a utilizar? Bueno, va a utilizar la definición, la demostración, la especificación, refutación, referencia y ampliación. De prototipos textuales, pues el principal que se va a utilizar es la argumentación y si bien se va a valer de todos los demás, de los discursos narrativos, descriptivos, expositivos y explicativos, para que se refuerce su argumento. Las marcas discursivas utilizadas van a ser las de adición, oposición, causa, generales, enumerativas, conclusivas, continuativas, etc. Les invito a que por favor analicemos esas marcas discursivas que se encuentran en la página 94 y 95 para que tengamos oportunidad de que cuando veamos o cuando analicemos nuestros videos que vamos a analizar al finalizar para finalizar esta actividad, seamos conscientes de cuáles son las marcas discursivas que se están utilizando y podamos detectarlas. Entonces hay que revisarlas de favor. De igual manera, pues también reiterar que aquí, como parte de las propiedades de estos textos persuasivos, también se señala la adecuación, la coherencia y la cohesión, ya que nuestros mensajes tienen que estar bien estructurados para que sean presentados precisamente a nuestro público. Y bien, nos pone un ejemplo en la página 97 para comprender. Nos pone un discurso de Cantinflas en la película Un día como el diablo. Y la verdad es que se me hace un ejemplo bastante interesante porque precisamente es un discurso, pero es un discurso hecho de una manera coloquial, utilizando el lenguaje de una manera, digamos que no retóricamente incorrecta, sino que hace como el uso reiterado de ciertas palabras, como para generar ese sentido irónico, cómico que el actor tenía al momento de que se expresaba, tanto así que actualmente utilizamos el verbo cantinflear. Entonces, bueno,
Les invito a que lo lean, por favor, en la página 97. ¿Cuál va a ser la clasificación de los textos persuasivos? Si bien nos hemos dado cuenta y por lo que hemos estado platicando, que precisamente nuestros textos persuasivos van a encontrarse divididos también, pueden, de acuerdo a cómo son presentados, cómo son transmitidos, cuál es el medio que se va a utilizar. Entonces, bueno, vemos que el primero es el anuncio publicitario, que va a ser aquel texto persuasivo que contiene mensajes escritos, sonoros o visuales y se vale de los medios de comunicación de masas. Por lo tanto, sabemos que un anuncio publicitario va a tener diferentes maneras de transmitirse. Puede ser de manera textual nada más, mediante un anuncio, puede ser la conformación de un mensaje de un comercial, en la conformación de un mensaje dirigido para modificar las conductas ciudadanas, un mensaje gubernamental o un mensaje político que es para convencer para que des el voto. Entonces, también va a tener su propia división y va a ser transmitido en diferentes medios de comunicación. El artículo de opinión nosotros ya lo estudiábamos el semestre pasado, solamente recordar en qué consiste y va a ser entonces el texto en el que el autor emite con libertad valoraciones y análisis personales sobre un tema actual. También la caricatura política, esta va a utilizar la argumentación para que el interlocutor renuncie a su posición para situarse en la posición de quien persuade. ¿Qué quiere decir? Que la caricatura política, si bien busca influir en cuanto a la imagen de cierto personaje, desde la perspectiva, pues ahora sí que de quien lo está creando. A lo mejor puede ser una persona que no es muy adepta al gobierno del PRI, por ejemplo, y va a hacer caricaturas relacionadas siempre en contra de las acciones que estén generando esos políticos de ese partido. Entonces, bueno, va a depender de eso. ¿Y qué es lo que va a buscar con esa caricatura? Pues que a manera cómica se vea o se haga notar los errores o aciertos de las figuras públicas políticas. Y bueno, también tenemos la editorial y el discurso político, que como tal no lo aborda aquí en su libro como temas desglosados, pero creo que sí es importante que lo comentemos. Bueno, y aquí les comparto algunos ejemplos de la caricatura política. Si bien vemos ahí precisamente de todo, hay lenguaje simple, hay una imagen, hay un texto que lo compone, precisamente es una composición de nuestra primer caricatura, es una composición de algo fuera de, o sea, sabemos que esta persona no es torero ni nada, pero se le está haciendo la referencia a que supo pasar por alto o torear la parte señalada. Ahora, en la cuestión, por ejemplo, aquí utiliza, si bien la caricatura se vale de ciertas características del personaje para deformarlas, pero también utiliza un texto para hacer ahora sí que una parte como cómica, irónica. Prometimos que no habría gasolinazos mensuales y lo cumplimos. Ahora serán semanales. Utiliza cierta ironía y un poco de sarcasmo para comprenderlo. Y finalmente, la caricatura actual, que es como para generar esa opinión de que sí estábamos listos para la llegada del coronavirus y claro, tenemos suficientes panteones. Híjole, pues sí nos hace ver precisamente a lo mejor, visión que nosotros no teníamos y no compartimos, pero que, sin embargo, la estamos, expresando a manera de, pues ahora sí que cómica hasta cierto punto. Bueno, y para finalizar el tema de esta semana, fue esto de los textos persuasivos, pues ya saben que tenemos que entregar en nuestra asignación correspondiente las fotografías del resumen del tema en tu cuaderno. Ojo, el resumen en el cuaderno tiene que estar escrito a lapicero, nada de lápiz, por favor, a lapicero y de favor con letra legible.
Si no lo puedo leer, no lo reviso. Así de simple y de sencillo. Así que échenle ganas, por favor, a mejorar esa letra. Porque si no lo entiendo, de verdad no lo voy a revisar. Y bueno, al final van a poner sus fotografías en un documento, van a añadir la fotografía de la página 87 ya respondida al final y lo van a entregar a manera de PDF en la asignación correspondiente. También nuestra actividad de esta semana va a ser el análisis de los videos que se van a compartir en la plataforma y van a responder de manera digital un documento, un formato que yo les voy a hacer llegar para entregarlo y en la asignación correspondiente. Igual lo exportan a manera de PDF para que no se mueva su cuadrito y nos comparten. Va a ser un análisis de una serie de comerciales de los años 90 y de un discurso político. Entonces, espero que podamos hacer nuestra actividad con éxito y pues nos estamos viendo en nuestras sesiones virtuales presenciales. Muchas gracias.